Bienvenidos a la serie titulada ¿Cómo interpretar la Biblia? Este es el capítulo número 10, titulado La Biblia como historia. Quisiera darles la bienvenida a nuestro estudio. Gracias por estar con nosotros y también invitarlos a que oremos juntos antes de entrar al estudio de este video. Oremos, por favor. Amoroso Padre, gracias por darnos la oportunidad una vez más, una semana más, un video más. Te rogamos que este sea uno especial, que lo que vaya a ser dicho durante este video, Padre, toque nuestro corazón, toque nuestro intelecto y nos ayude a tomar decisiones que nos acerquen más y más a ti. Padre Santo, envía tu Espíritu Santo, que ministre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que lo que sea escuchado el día de hoy, sea dicho el día de hoy, sea solamente lo que tú quieres que nosotros digamos y escuchemos, de tal manera que el resultado de este estudio sea una aceptación de lo que tú eres como nuestro Dios, como nuestro Padre. Danos tu bendición, por favor, y bendice este estudio, te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20 y versículo 2. Éxodo capítulo 20 y versículo 2. Y vamos a continuar nuestro entendimiento, nuestro estudio de cómo estudiar la Biblia, cómo entenderla, cómo comprenderla, cómo sacar el mensaje que la Biblia tiene para nosotros, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es el versículo en el cual el estudio de hoy se basa en Éxodo capítulo 20 y versículo 2. La Biblia dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El capítulo 20 de Éxodo es el capítulo donde Dios decide dar su ley a su pueblo después de haberlo librado de esclavitud, y por eso Él se pronuncia antes de nada, antes de darle ninguna responsabilidad a su pueblo, le dice: yo soy Jehová tu Dios. Dios en el hebreo, es la misma palabra que es utilizada para identificar al Dios creador en Génesis capítulo 1 y 3, Elohim, ya lo habíamos visto. Dios dice: yo soy Jehová tu creador, yo soy Jehová tu Dios. Pero no termina ahí, el versículo dice que te saqué, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea que Dios le está dando a su pueblo no solamente la razón para adorarlo, no solamente porque es creador, sino que además porque Él es su redentor, el libertador, quien lo sacó de la esclavitud en la que estaba su pueblo a manos de los egipcios. Entonces Él se proclama su Dios antes incluso de darle la santa ley de Dios, las dos tablas de la ley eterna de Dios, escrita por su propio dedo, dice la Biblia. Éxodo capítulo 22 entonces nos dice que Dios se proclama su Dios, que nuestro Dios se proclama el Dios de Israel, el Dios de este pueblo que acaba de liberar. Pero algo bien interesante aquí en el versículo 2 es que esto no es un hecho que solamente está registrado en la Biblia, que solamente pasó en la Biblia, o algo que en la Biblia solamente dice. Este es un hecho histórico que sucedió en la historia del ser humano. Y de ahí viene la importancia de reconocer la Biblia no solamente como un libro de enseñanzas y de poesía y de buenas enseñanzas, sino además que es un libro que contiene historia. Eso quiere decir que los datos, los lugares, las fechas que la Biblia habla son fechas y datos que en realidad ocurrieron en la historia. A finales del siglo XVIII surge la denominada Alta Crítica, que se acercó a la Biblia despojándola de cualquier intervención sobrenatural y dudando de la existencia de las personas y los lugares mencionados en ella. Por eso la importancia de estudiar lo que vamos a estudiar el día de hoy, la Biblia como historia. Ante el silencio general del cristianismo, surgió durante el siglo XIX la arqueología, una parte de la ciencia que descubre a través de excavaciones principalmente lo que la historia humana declara. Gracias a los descubrimientos de la arqueología, prácticamente la totalidad de los postulados de la Alta Crítica han quedado enteramente desacreditados. La llamada piedra moabita, por ejemplo, es un relato paralelo de Segunda de Reyes capítulo 3, en el que se mencionan personajes y nombres bíblicos. Por ejemplo, la piedra dice: yo soy Mesha, rey de Moab.
Esto se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 3 también. Omri, rey de Israel, habría oprimido a Moab. Todo esto es de la piedra moabita. Tomé de allí los vasos de Yahweh. Vivía en él casa de David. Todos estos son datos de la piedra moabita que también están en la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 3. Entonces vamos a ver cómo la historia confirma, la arqueología confirma lo que la Biblia dice. Vamos a iniciar con uno de los argumentos en contra de la Biblia por parte de la alta crítica. Ellos decían, ya no dicen más esto, y vamos a ver por qué ya no lo dicen, pero decían que reyes como David, su hijo Salomón, nunca existieron, que era mitología, que la Biblia habla simplemente y no es realidad. Los llevo para eso a 1 de Samuel, capítulo 17 y versículo 1, para ver un ejemplo de esto. 1 de Samuel, capítulo 17 y versículo 1. Eso es lo que la Biblia dice. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. ¿Escucharon? Estos son lugares descritos en la Biblia en 1 de Samuel capítulo 17 y versículo 1. La pregunta aquí es, ¿existieron esos lugares? Y como les decía, la alta crítica dicen esos lugares no existieron, por lo tanto lo que aconteció en los lugares tampoco sucedió en la historia. Lo que sucede en 1 de Samuel capítulo 17 es el encuentro entre David y Goliat. Seguramente ha escuchado la historia que relata 1 de Samuel capítulo 17. Y entonces, como los lugares no existen, de acuerdo al argumento, la teoría en contra de la Biblia, entonces seguramente la batalla entre David y Goliat tampoco existió. Entonces el rey David tampoco existió. Durante un tiempo se consideró a David y Salomón como reyes míticos, como les decía, pero la arqueología ha descubierto la ubicación de Efes-Damim, que es el lugar descrito en 1 de Samuel 17, versículo 1, y se llama actualmente Kirbet Kei Jaffa. Han descubierto también el lugar Soco, también Aseca y Ela, que es el campamento donde estaba Saúl. Kirbet Kei Jaffa fue en tiempos de Saúl una guarnición fortificada. La historia lo confirma. Esto indica que el enfrentamiento entre David y Goliat ocurrió en un lugar real, entre ejércitos reales. También se ha encontrado el nombre de uno de los hijos de Saúl, Esbaal, en Primera de Crónicas, capítulo 8 y versículo 33. Grabado en una vasija, descubren una vasija en el año 1000 a.C. y en la vasija está grabado el nombre del hijo de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y la mención de la casa de David en una inscripción del rey Hazael de Damasco. Entonces se pueden dar cuenta que la arqueología está confirmando que el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón, la batalla entre David y Goliat, todo esto sucedieron en lugares, hechos reales de la historia de la humanidad, no solamente en la Biblia. También en Isaías capítulo 36 y versículo 1, les repito, Isaías 36 y versículo 1, la Biblia nos menciona a otros reyes y otros acontecimientos que las teorías en contra de la Biblia niegan. Pero vamos a ver que la arqueología una vez más confirma de que estos lugares, de que estas personas, de que estos hechos acontecieron en la historia del ser humano. Isaías 36:1, leámoslo. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En el 701 a.C., Sennacherib invadió Judá, destruyendo completamente a Laquis y visitando a Jerusalén. Este hecho fue sacado a la luz cuando se desenterró un palacio en Nínive. Hasta el momento antes de desenterrarse ese palacio se decía que esto era un mito, que nunca ocurrió. Pero luego la arqueología encontró evidencia de que estos lugares existieron. Allí aparece en esta prisma de Sennacherib, allí aparece un registro de la destrucción de Laquis, cuyas ruinas también da testimonio de ello. Encontramos las ruinas, el día de hoy todavía sabemos dónde está. En el prisma de Sennacherib podemos leer que no pudo tomar Jerusalén, sino que a Ezequías, dice la prisma,
encerré en Jerusalén su residencia real como a un pájaro en una jaula. Es lo que se registra. Por supuesto, no se menciona la destrucción de su ejército a manos del ángel de Jehová, de acuerdo a Isaías 37:36. Solamente dice, lo encerré a Ezequías, lo encerré al rey Ezequías como un pájaro en una jaula, pero luego de eso la Biblia nos informa de que Dios mandó a su escogido para que destruyera a este ejército. Esta prisma de la cual fue descubierta también confirma la exactitud de la historia bíblica que relata la muerte de este rey a manos de dos de sus hijos. Eso se relata en la Biblia en Isaías 37:38. Pero la prisma lo confirma. Los que la arqueología descubrió, esta piedra, confirma de que estos hechos que están registrados en la Biblia en realidad sucedieron. Y los grabados de la destrucción de Laquis confirman todo esto. La arqueología confirma que la Biblia, los datos históricos de la Biblia son reales. Una historia que se encuentra en la Biblia, en el libro de Daniel, menciona al imperio de Babilonia. También fue cuestionado, pero una vez más la arqueología descubrió ruinas de todos estos lugares, confirmando que la Biblia da datos históricos reales y con los cuales se pueden confiar. Para esto los voy a llevar a Daniel capítulo 4 y versículo 30. Daniel capítulo 4 y versículo 30. Miren lo que dice la Biblia en Daniel 4. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nabucodonosor salió al patio de su reino y comenzó a ver Babilonia y la vio tan hermosa. La historia habla de Babilonia como un palacio exquisito, como una tierra exquisita, con murallas gigantes, con paredes gigantes, con jardines hermosos. Y entonces Nabucodonosor una mañana sale, relata la Biblia en Daniel 4, sale a ver la belleza de su imperio y él se siente orgulloso y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esa es la pregunta retórica que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se hace a sí mismo. Y entonces hasta este momento, cuando antes de que la arqueología descubriera y confirmara lo que dice Daniel 4, se decía de que esto no era real, de que no había sucedido, de que esta Babilonia no era como lo describe la Biblia, hasta que el historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., decía hasta este momento que creía que Samura-Mat, que es una reina mítica Babilonia, Heródoto decía que no fue lo que dice la Biblia, no hubo Nabucodonosor no fue el rey, fue Samura-Mat, fue la reina que construyó Babilonia en realidad, y no era tanto como lo dice la Biblia. Entonces ella reconstruyó y magnificó Babilonia. También este historiador griego, Heródoto, desconocía la existencia de Nabucodonosor o Belsasar, que fue el rey, uno de los reyes que vino después de Nabucodonosor. Hoy sabemos, por la arqueología, la ciencia comprobada, sabemos que Samura-Mat fue reina de Asiria, que Nabucodonosor reconstruyó Babilonia, como lo dice la Biblia, y que Belsasar fue corregente con su padre Nabodino. O sea, después de que Nabucodonosor fue rey, de acuerdo a lo que dice la Biblia y la ciencia, la arqueología lo confirma, Belsasar junto a su padre Nabodino reinaron después de Nabucodonosor. También podemos contemplar en el Museo de Pérgamo, esto es en Alemania, la impotente puerta de Ishtar. Ishtar es una de las puertas más asombrosas que el reino de Babilonia tenía. Y los alemanes, excavando en estas tierras, descubrieron esta puerta de Ishtar. Y esta era la puerta más grande que daba acceso a Babilonia. Ellos la descubrieron y ahora está esto en Alemania. Yo tuve el gusto de estar en este museo y ver esta sorprendente pared, gigante pared. En las paredes de esta puerta, Ishtar, hay
impresos 120 leones en toda la pared. Es hermosa esta puerta. Las excavaciones en Babilonia han desenterrado otros emblemas junto a la puerta de Istar que demuestran que el león, en el capítulo 7 de Daniel, se identifica a Babilonia con el león, y asimismo demuestran que en ese tiempo el león era el símbolo de esta ciudad. Como les decía, las 120 imágenes de leones en las paredes de esta puerta Istar, y también se encontró otros escombros de un león sobre un hombre atacándolo, un león con alas. Todo esto es lo mismo que dice la Biblia. La arqueología confirma que lo que la Biblia dice es verdad, es verdad. Otro ataque en contra de la Biblia va justamente con el personaje más importante de la misma, y este es el Hijo de Dios, Jesucristo. Voy a llevarlos a Mateo 27:2 y les explico cuál es el ataque en contra de esto y cómo la arqueología ha demostrado lo contrario. Y por eso les decía al principio, antes tenían estas doctrinas, estas teorías, en contra de lo que la Biblia dice, y la arqueología, la ciencia, ya ha demostrado lo contrario. Mateo 27:2 es el versículo que quisiera que leamos juntos. Mateo 27:2. El personaje que es atacado ahora es Jesucristo, la existencia de Jesús. ¿Existió en la historia, sí o no, o simplemente es un personaje creado por la Biblia? Ese era el ataque. Y Mateo 27:2 dice: y le llevaron atado, describiendo a Jesús, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ese es el versículo. Entonces los ataques son que Caifás, que era el sacerdote en el tiempo que Jesucristo fue crucificado, no existió, por lo tanto Jesucristo no existió. El otro ataque es que Poncio Pilato, el gobernador romano, asignado por el imperio romano para estar sobre las tierras conquistadas, una de estas Jerusalén, tampoco existió. Poncio Pilato no existió. Entonces, tampoco Jesucristo existió. Por supuesto, la alta crítica puso también en tela de juicio la existencia entonces del propio Jesús. Por esto, alegaban la falta de registros de la existencia de él o de cualquiera de sus contemporáneos, como les mencioné, Poncio Pilato, Caifás, que era el sumo sacerdote, etc. Hoy contamos con un monumento del siglo I después de Cristo, con la inscripción. Esto es lo que dice el monumento que descubrieron: Poncio Pilato, gobernador de Judea. Entonces, una vez más, la arqueología confirma que la Biblia es cierta. Los datos históricos que contiene la Biblia son correctos. También se ha encontrado la caja funeraria de Caifás y su familia. Todo esto corrobora el relato de los evangelios y del historiador contemporáneo Flavio Josefo, quien habla acerca de la existencia de Jesús, quien habla de la existencia de Caifás, de Poncio Pilato, confirma de que todo esto sucedió en realidad. Otras cartas que han sido rescatadas, como las de Tácito o Plinio el Joven, apoyan que eran historiadores seculares, no tenían nada que ver con la Biblia. Ellos confirman la historicidad de Jesús, de que Jesús existió en la historia, de que es un personaje histórico, y el surgimiento del cristianismo a mediados del siglo I. Nuevamente, queridos amigos, el relato bíblico demuestra ser históricamente confiable. La arqueología lo confirma de esa manera y nosotros entonces podemos confiar. Déjenme darles otros datos acerca de lo que la arqueología ha descubierto. En 1935 se descubrió un sello que perteneció a Gedalías, hijo de Pasur, mencionado en Jeremías 38 y versículo 1. La arqueología descubre este sello y confirma lo que la Biblia dice una vez más. En 1984 se encontró otro sello que perteneció a Milcomur, siervo del rey amonita Baalís, mencionado en Jeremías capítulo 40 y versículo 14. Una vez más, un personaje que la Biblia lo menciona está confirmado por la arqueología, la ciencia, las excavaciones. En 1996 se encontró un ánfora con la inscripción Regi Herodi Ludaico, que significa para Herodes, rey de Judea. Se confirma de que el rey de Judea se llamaba Herodes y además existió en la historia.
En el 2009 se encontró en Jerusalén un sello que perteneció al rey Ezequías, aunque hasta el 2015 no se dieron cuenta del significado de la inscripción. Ahora saben que perteneció al rey Ezequías. Se confirma una vez más otro personaje y eso confirma hechos también que la Biblia nos cuenta y comparte con nosotros. Ese mismo año, en el 2009-2015, a tan solo 3 metros de donde se había encontrado el sello de Ezequías, se encontró una grabación de un sello que contenía el nombre de Isaías el profeta. Se confirma otro personaje de la Biblia. Ahora, pensemos un poquito en esto, queridos amigos. La Biblia está confirmada por la historia, está confirmada por la arqueología, está confirmada de que los hechos, los personajes de la Biblia en realidad existieron. Ahora mi pregunta es, ¿y qué tal si la ciencia, si las excavaciones no eran descubiertas para confirmar esto? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos acerca de la Biblia y cómo nosotros podemos confiar en este libro porque es la palabra de Dios? ¿Se acuerda que decíamos que nos encontraremos con la ciencia, con el raciocinio, con las tradiciones, con las costumbres? ¿Se acuerdan que decíamos cuando nos encontremos en una contradicción entre la Biblia y estos antes mencionados, nosotros necesitamos saber de que la Biblia siempre está por encima de ellos, de tal manera que si hay una contradicción, tenemos que todavía tomar la palabra de Dios por encima de lo demás? Afortunadamente, la ciencia, arqueología específicamente, ha confirmado que la Biblia es verdadera. Pero ¿y qué tal que no? Ahí es donde entra la fe, queridos amigos. Hasta ahora todo está confirmado y seguirá siendo así, porque la ciencia verdadera, la ciencia basada en datos verdaderos, siempre confirma la Biblia, lo que la Biblia dice. Pero más allá de esperar a que la arqueología confirme, nosotros podemos confiar en la Biblia, porque es en realidad la palabra de Dios. Esta es una historia confiable, queridos amigos. Quiero llevarlos para hablar acerca de fe, un poquito acerca de fe, que no hemos hablado de esto. Pero recuerde que cuando se trata de la Biblia, no podemos descartar ese don divino, la fe. El versículo se encuentra en Hebreos capítulo 11 y versículo 32. Hebreos capítulo 11 y versículo 32. Mire lo que le dice la Biblia. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, escribiendo el autor de Hebreos, dice, el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas. No tendría tiempo suficiente. ¿Por qué él dice esto? Porque en Hebreos capítulo 11 tenemos lo que se conoce como la lista de aquellas personas en el Antiguo Testamento que mostraron su fe por Dios. Y hay algo bien interesante que sucede aquí, que quisiera que lo analicemos por un momento. Estos personajes son mencionados en Hebreos capítulo 11, uno atrás de otro, y el común denominador de estos personajes es la fe que ellos tuvieron. La fe, queridos amigos, es algo que va por encima de las excavaciones, de las afirmaciones, de las confirmaciones. Fe es lo que me mueve a mí a creer que este libro es en realidad la palabra de Dios. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? En realidad necesitamos dar una definición de esto para estar todos claros. ¿Qué tal una definición bíblica para fe? Esta se encuentra en Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Hebreos capítulo 11 y versículos 1. Así es como empieza el capítulo 11 de todos los paladines de la fe. La lista que les hablaba hace un momento. Hebreos capítulo 11 y versículo 1 dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ustedes deben estar analizando ya, o sea que fe no espera que la excavación aparezca, que la confirmación aparezca para recién creer. Fe es esa fuerza que nos mueve a creer a pesar de que la excavación no ha sido hecha todavía y que el descubrimiento no ha sido encontrado todavía, la confirmación no ha sido encontrada todavía. Eso es lo que
hace la fe. La fe nos dice, hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en quien yo puedo confiar. Hay un Dios en quien yo puedo poner mi vida. Hay un Dios en quien yo puedo llegar y mostrar y derrochar y poner mi vida completamente en sus manos, porque ese mismo Dios que sostuvo a todos estos hombres en el pasado es capaz y es poderoso, suficiente como para sostenerme en mi presente. La Biblia, entonces, queridos amigos, formada principalmente por relatos históricos, relatos reales y confiables, como ya lo ha confirmado la arqueología. Las evidencias arqueológicas pueden apoyar con nuestra confiabilidad a la Biblia, pero no pueden ser la base de nuestra fe. La Biblia va mucho más allá de la historia. Nos muestra a hombres y mujeres de fe, personas que creyeron en Dios y siguieron sus instrucciones. En Hebreos capítulo 11 encontramos a alguien como Enoc, que por fe, por demostrar su fe, en realidad la fe, de la forma como está escrito en el Nuevo Testamento, el griego para fe es la palabra pistis. La palabra pistis en realidad es un verbo en acción. Nos llama no solamente a decir yo creo en Dios, pero nos mueve a todas nuestras decisiones, tomarlas de una forma que muestren que nosotros creemos en Dios. Así que la Biblia, más allá de la historia, habla de fe. Habla de estos hombres que por fe se movieron a hacer cosas, sin saber, sin tener las excavaciones, sin tener los descubrimientos, las murallas, sin tener los sellos, sin tener la arqueología para apoyarlos. Ellos decidieron creerle a Dios sin tener la evidencia, porque fe es esa evidencia. Actos de fe y confianza que nos inspiran a seguir su ejemplo. Hebreos 11, los invito a que lean todo el capítulo 11 para que vean qué es lo que ellos hicieron. Allá van a encontrar a Enoc, alguien que por fe caminó con Dios, le creyó a Dios y un día fue llevado sin ver muerte. Alguien como Noé, quien Dios le dijo, construye un arca que va a llover en tiempos donde nunca antes había llovido. Por fe Abraham decidió obedecer a Dios. Por cierto, una de las traducciones de esta palabra pistis en el griego, una de las traducciones es obedecer. Abraham obedeció a Dios y eso le contó como justicia, dice la Biblia. Sara, la esposa de Abraham, que siendo pasados los 90 años, siendo estéril, tuvo un hijo. José, Moisés, Rahab, Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel, David y tantos otros que son mencionados en Hebreos 11, algo que todos ellos tenían en común: fe. La fe nos mueve a hacer cosas a pesar de que no tengamos la confirmación en la ciencia o en la arqueología, para ser más específicos. A través de la acción del Espíritu Santo, la Biblia transforma vidas, nuestras vidas, y eso es lo que la fe hace. Queridos amigos, Dios ha permitido que un torrente de luz inunde al mundo con descubrimientos científicos y artísticos. Pero cuando hombres llamados científicos pronuncian discursos y hablan sobre estos temas desde un punto de vista puramente humano, con toda seguridad que llegan a conclusiones erróneas. Los que dudan de la confiabilidad de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán conducidos un paso más allá y dudarán de la existencia de Dios. Lo contrario a la fe. Permiten entonces que su ancla se les escape de las manos y son abandonados para que se golpeen contra las rocas de la incredulidad. Eso es lo que sucede. La incredulidad llega cuando nosotros esperamos la evidencia para recién creer. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios en la historia siempre le creyeron a Dios a pesar de que sus ojos no veían la evidencia. Porque ellos lo que hacían es ejercer o utilizar esa fe que Dios nos da para creer que Él es, que Él existe y que Él es poderoso. El mismo Dios que sostuvo a Enoc, el mismo Dios que bendijo a David, el mismo Dios que usó a Josué, el mismo Dios que le dio un hijo a Abraham, ese mismo Dios que sostuvo a todos estos hombres que en realidad existieron, Salomón,
y todos los demás que nosotros vemos en la Biblia. Queridos amigos, ese mismo Dios es el Dios que quiere llegar a tu vida, que quiere ser el que guía tu vida de tal manera que tú puedas gozar de una felicidad que solamente Dios puede dar. ¿Por qué no hoy decidir confiar en ese Dios? Recuerden, la ciencia siempre ha confirmado. Tal vez hay cosas que todavía no son confirmadas. Incluso aunque no hubiera toda la información que confirme lo que la Biblia es verdad, la información de las excavaciones, de la arqueología, de la ciencia. Querido amigo, tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede ser confiado. Todo lo que tienes que hacer es probarlo. Dios mismo te llama a probarlo. Pruébalo y mira si es verdad. Y cuando te des cuenta de que hay un Dios en los cielos que quiere bendecirte, que mandó a su Hijo para salvarte, que murió en la cruz en lugar de que tú murieras y que te está pidiendo que te acerques a Él y lo aceptes, sabrás que hay un Dios en los cielos. ¿Por qué no? Sobre todo tú, quien ya ha probado todas las formas de soluciones en la vida. Ya has probado tus medios, tus recursos y nada funciona. Ya has tratado de ser una persona mejor y te funciona por un día y dos y nada más. ¿Por qué no mejor dejar que Dios tome el control de tu vida? Entregarle tu vida a Él, de tal manera que Él sea el que haga la transformación. Porque la transformación permanente solamente puede ocurrir a través del poder divino del Dios de los cielos. El que te está invitando, el que quiere tomarte como hijo, el que quiere llevarte en sus manos sobre todo lo que vayas a vivir en esta vida. Él está junto a ti y Él te está llamando. ¿Aceptaría su invitación? Voy a orar y en esta oración voy a incluir una vez más tu compromiso con este Dios. ¿Te quieres unir? Ora conmigo. Vamos a orar. Padre amoroso, cuán maravilloso es este libro, porque cuán maravilloso es aquel del cual este libro habla. Tú eres maravilloso, nuestro Dios, porque decidiste permitir que todo esto que está escrito en este libro ahora sea confirmado con la arqueología, de tal manera que la persona que escucha y yo podamos decir, este libro puede ser confiado. Gracias, Señor, porque nos bendices tanto. Gracias porque nos amas tanto. Gracias porque cada día muestras tu rostro sobre nosotros. Y hoy, Padre, quiero orar por aquella persona escuchando este video que tal vez todavía no ha entregado su vida a ti. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes su vida, que tú lo bendigas y la bendigas de una manera tan evidente que esa persona no podrá más evitar pensar en que es una realidad y es una verdad, Señor, que tu existencia es real y verdad y que él y ella pueden confiar en ti. Padre querido, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella te encontramos a ti y encontramos tu verdad. Ayúdanos a estudiarla más y más cada día. Y eso pido también por mi amigo que está conmigo escuchando este video, viendo este video y escuchando este audio el día de hoy. Bendícelo, bendícela y bendice sus familias también. Gracias, Señor, por sostenernos, curarnos, bendecirnos y proveer para nosotros. Te agradecemos todo esto y te pedimos todos estos favores en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones.